Mi hija me eliminó de la boda que pagué y eligió al hombre infiel de mi ex, así que cancelé todo y dejé que el caos hablara. Soy un hombre de 57 años, y nunca pensé que estaría publicando algo así, pero realmente necesito desahogarme porque me ha estado consumiendo por dentro desde hace semanas. Para ser honesto, no estoy seguro de a dónde más recurrir. Esto trata sobre mi hija, Ashley, una mujer de 27 años, y como básicamente me destrozó el corazón, lo que me llevó a hacer algo bastante extremo sobre lo que aún estoy un poco conflictuado. Aquí hay algo de contexto rápido porque estas cosas importan. Ashley es mi única hija de mi primer matrimonio. Su madre se fue cuando Ashley tenía 7 años, huyendo a Europa con un tipo llamado Mark. Crié a Ashley solo durante 5 años antes de conocer a mi actual esposa, Susan, una mujer de 45 años. No voy a mentir, esos 5 años fueron difíciles, un padre soltero tratando de dirigir un negocio y criar a una niña que estaba seriamente lidiando con el abandono de su madre. Así que, de todos modos, hace unos 2 meses, Ashley me dice que se va a casar con este chico, David. Mira, Ashley y yo hemos tenido un montón de problemas a lo largo de los años, en serio, ni te imaginas las cosas con las que he tenido que lidiar. Pero cuando me habló de la boda, me alegré sinceramente por ella, como si finalmente algo bueno, ¿sabes? Parecía muy interesada en este tal David, y pensé que tal vez finalmente estaba enderezando su vida. El problema es que Ashley y David estaban básicamente arruinados. Ella solo consiguió un trabajo decente el año pasado, y antes de eso habían estado viviendo de mi dinero. Sí, lo sé, probablemente la consentí demasiado. No podían permitirse nada más que una boda en el juzgado, así que hice lo que cualquier padre haría, me ofrecí a pagar todo como regalo de bodas, el lugar, el catering, las flores, la música, todo. Estamos hablando de una boda de $50,000 aquí. No intento presumir, pero dirijo este negocio de exportación que ha estado en mi familia durante 2 generaciones, así que puedo permitírmelo. Recuerdo el día en que nos sentamos a hablar sobre los planes de la boda. Ashley realmente parecía feliz, sinceramente emocionada. Era la primera vez que la veía así en años. Me estaba enseñando todos estos tableros de Pinterest y publicaciones de Instagram de cosas de boda que le gustaban. Por un minuto, sentí que tal vez finalmente íbamos a tener esa relación padre-hija que siempre quise. La organizadora de bodas que eligió era un tipo que había hecho un montón de bodas elegantes en nuestra área, muy profesional, tenía todo un equipo y todo. Ashley asistió a todas estas reuniones con él, eligiendo decoraciones y demás. Yo solo pagué los depósitos y la dejé que lo manejara todo, pensando que era su día, ¿sabes? Además, estaba locamente ocupado con el trabajo, y sinceramente, qué sé yo de organización de bodas. Recuerdo enviarle un mensaje de texto una noche después de que me enviara algunas fotos del lugar que eligió, un lugar precioso junto al lago, muy elegante. Le dije que estaba orgulloso de ella y que no podía esperar para llevarla al altar. Ella solo me envió un emoji de pulgar hacia arriba. Debí haber notado algo raro allí mismo, pero supongo que estaba demasiado involucrado en todo para darme cuenta. Todo parecía estar bien durante aproximadamente 1 mes y medio. Ashley estaba haciendo todos los preparativos de la boda, y yo estaba pagando todas las facturas, que por cierto, seguían aumentando. ¿Quién necesita una fuente de chocolate y una escultura de hielo, por ejemplo? Pensé que estábamos bien. Incluso empecé a trabajar con mi sastre para que me hiciera un buen traje. Susan me estaba ayudando a elegir los colores y todo. Ella siempre ha apoyado mucho a Ashley, a pesar de que Ashley no ha sido más que desagradable con ella durante años. Pero entonces, las pequeñas cosas empezaron a sentirse raras. Una prima de Susan se encontró con una de las amigas de Ashley en una cafetería y mencionó lo emocionados que estábamos por la boda. Aparentemente, la amiga de Ashley pareció confundida y dijo, «Oh, pensé que ella no los iba a invitar». Dijo que tenía que cortar a los miembros tóxicos de la familia por su salud mental. La prima de Susan le preguntó qué quería decir, y la amiga simplemente murmuró algo torpemente sobre una infancia realmente traumática antes de cambiar de tema. En ese momento, lo dejé pasar, pensando que tal vez ella no había entendido bien. Pero, hombre, debí haber prestado atención en ese instante. Todo empezó a desmoronarse cuando mi hermano, Paul, me llamó por esas fechas, preguntando por la fecha de la boda porque necesitaba reservar vuelos. Pensé en llamar rápidamente al organizador de bodas para agregarlo a la lista de invitados. Debería haber sido sencillo,
Pero el tipo empezó a actuar de forma extraña por teléfono, diciendo cosas como, oh, lo siento, señor, pero la lista de invitados ya está llena, y tendré que consultar con la novia sobre cualquier cambio. Ahora estoy pensando, ¿qué demonios? Literalmente estoy pagando por todo, y este tipo está actuando como si necesitara permiso para agregar a una persona. Así que insistí un poco, pidiéndole que simplemente me enviara la lista completa de invitados para ver con qué estábamos trabajando. Este tipo empezó a tartamudear, diciendo que no estaba autorizado a compartir esa información con nadie. Fue entonces cuando me enfadé un poco. No voy a mentir, probablemente podría haber manejado esto mejor. Le dije sin rodeos que yo era el que firmaba sus cheques, y que o me enviaba esa lista o llamaba a su jefe. Sí, lo sé, eso fue un poco comportamiento de Karen, pero algo se sentía realmente mal. Finalmente cedió y me envió la lista por correo electrónico. Mi nombre no estaba en ella. El nombre de mi esposa Susan no estaba en ella. Pero, ¿quieres saber cuál fue el verdadero puñal? Ahí, en blanco y negro, padre de la novia, Mark, para llevar a la novia al altar. Mark. El mismo tipo que ayudó a mi exesposa a abandonar a nuestra hija de 7 años. El mismo tipo que le dijo a mi ex que no estaba listo para ser padre cuando se mudaron a Europa. El tipo que literalmente me miró a la cara y dijo, Ashley es tu problema ahora, antes de irse. Fue entonces cuando todo hizo clic. Esto no era solo sobre mí no siendo invitado. Esto era sobre reemplázame. Sobre eliminarme por completo. ¿Y lo peor? Ashley ya había estado difundiendo mentiras para justificarlo. Llamé a mi hermana, a mis padres, demonios, incluso a algunos de nuestros familiares lejanos. Cada uno de ellos había escuchado alguna versión de la misma historia, como yo era emocionalmente abusivo, como nunca la apoyé, como yo era controlador y manipulador. Ella había estado sentando las bases para esto durante meses, probablemente diciéndole lo mismo a la familia de David, inventando alguna historia lacrimógena sobre cómo yo era un padre negligente para que no cuestionaran por qué me había cortado. Debo haber estado mirando ese correo electrónico durante aproximadamente 1 hora, seguía pensando que tal vez lo estaba leyendo mal. Pero no. El organizador de bodas incluso me reenvió los correos electrónicos originales de Ashley. Ella había instruido específicamente que no me dejaran entrar a mí ni a Susan en el lugar, con toda una sección sobre protocolos de seguridad y todo. Así que aquí estaba yo, $50,000 invertidos en la boda de mi hija, y descubro que ni siquiera tengo permiso para asistir. No solo eso, sino que está haciendo que el tipo que la abandonó la lleve al altar en lugar de mí, el tipo que ni siquiera le ha enviado una tarjeta de cumpleaños en 20 años. No voy a fingir que lo manejé bien. Me emborraché bastante durante aproximadamente 1 semana, del tipo que toma chupitos para desayunar. Susan estaba realmente preocupada, seguía intentando que comiera algo, pero simplemente no podía. Simplemente me sentaba en mi oficina en casa, mirando ese correo electrónico y bebiendo hasta quedar estúpido. Llamé a Ashley probablemente 50 veces durante esa semana, todas directas al buzón de voz. Dejé un montón de mensajes. Empecé tranquilo, me fui poniendo progresivamente más enojado y emocional. Cosas realmente vergonzosas, mirando atrás. Pero, ¿qué le dices a tu hijo cuando te hace algo así? La peor parte fue ver a Susan tratando de procesarlo todo. Ella ha estado en la vida de Ashley durante 14 años, me ayudó a sacarla del instituto, la universidad, 2 estancias en rehabilitación, sí, esa es otra historia completamente. Siempre defendió a Ashley cuando otras personas hablaban de su comportamiento, y así es como Ashley se lo paga. El organizador de bodas me seguía enviando facturas durante todo esto, como actualizaciones regulares sobre pagos pendientes de flores, depósitos de catering, toda esa basura. Cada una era como una bofetada fresca. Ashley seguía corriendo planificando su boda perfecta como si todo estuviera bien, usando mi dinero para organizar una fiesta a la que ni siquiera se me permitía asistir. Más tarde descubrí que estaba en su despedida de soltera esa semana. Vi fotos en el Instagram de mi sobrina. Se veía tan feliz, de fiesta con sus amigos, sin preocupaciones en el mundo. Mientras tanto, yo estoy sentado en casa teniendo un colapso total, tratando de averiguar en qué me equivoqué como padre para que mi hija me hiciera esto. Sí, lo sé, probablemente sueno patético, un hombre de 57 años llorando porque su hija es cruel con él. Pero, hombre,
nada te prepara para este tipo de traición. He tenido socios de negocios que me han estafado, he pasado por un divorcio desagradable, he lidiado con todo tipo de porquerías. Pero esto me golpeó de otra manera. Seguía pensando en todas las veces que había imaginado llevarla al altar, en cómo me las había arreglado para seguir en su vida a pesar de todo el drama, las peleas, las llamadas a medianoche desde comisarías y hospitales. Como nunca me rendí con ella, incluso cuando todos me decían que debería hacerlo. Y ahora ella estaba eligiendo a Mark. Mark. Después de una semana de sentirme miserable y dejar probablemente los mensajes de voz más vergonzosos de la historia, en serio, escucharlos después me da escalofríos, finalmente me despejé lo suficiente como para darme cuenta de que necesitaba confrontar a Ashley cara a cara. Susan intentó disuadirme, dijo que debía esperar a calmarme más, pero ya no podía quedarme sentado allí, ¿sabes? Así que conduje hasta el apartamento de Ashley. Es un lugar elegante que, sorpresa, les ayudé a pagar hasta que finalmente consiguió un trabajo el año pasado. Durante todo el camino, ensayo lo que voy a decir, tratando de mantener la calma. Pero, hombre, me temblaban tanto las manos que apenas podía conducir. Llego a su casa alrededor de las 6 de la tarde, toco el timbre como 5 veces antes de que finalmente responda por el portero automático. Papá. Estoy muy ocupada con los preparativos de la boda ahora mismo. Eso es todo lo que dice, ni siquiera me deja pasar, como si fuera un vendedor a domicilio o algo así. No estoy orgulloso de lo que hice después, pero perdí un poco la cabeza. Empecé a pulsar todos los otros timbres hasta que alguien me dejó entrar. Tomé el ascensor hasta su piso, y puedo oír a ella y a David discutiendo a través de la puerta. Entonces David abre, con un aspecto súper incómodo. Ashley está allí, en su sala de estar, que amueble yo. Por cierto, rodeada de todas estas revistas de bodas y muestras de centros de mesa. Me mira como si fuera algo pegado a la suela de su zapato. ¿Qué quieres?, dice. Intento mantenerme sereno, de verdad. Le pregunto tranquilamente por qué no me dijo que Mark la iba a llevar al altar. ¿Su respuesta? Sonríe con desdén. Realmente sonríe con desdén y dice, al menos él nunca reemplazó a mamá. Yo digo, ¿qué? Este tipo literalmente la abandonó, no la ha contactado en 20 años, y yo soy el malo por volver a casarme después de 5 años de ser padre soltero. Entonces me suelta esta joya, bueno, ahora lo sabes. Qué bien por ti. Te ahorra tiempo de viaje y gastos. Te enviaré fotos si tengo tiempo. Lo dijo tan casualmente, como si estuviera hablando de cancelar planes de almuerzo o algo así. David simplemente está parado allí con una expresión de querer desaparecer. Entonces me suelta, tuve que poner límites, papá. Siempre has sido controlador. Esta es mi boda, y no voy a dejar que la arruines como arruinaste todo lo demás en mi vida. Al principio, pensé que solo estaba siendo dramática. Entonces David habla. Ashley me dijo que tenías algunos problemas de ira cuando era más joven. Me dijo que solías gritarle todo el tiempo, que amenazabas con enviarla lejos si se portaba mal. David sigue, diciendo que yo nunca la apoyé realmente, solo intenté controlar todo lo que hacía. Me quedé allí, atónito. Ashley había convencido a su propio prometido de que yo era una especie de monstruo abusivo. Empecé a preguntar a Ashley cómo podía hacerme esto a mí, a Susan. Me interrumpe. Oh, aquí vamos de nuevo con el drama de Susan. Pobre papá y su preciosa Susan. ¿Alguna vez pensaste que quizás no quería a tu esposa de reemplazo en mi boda? Fue entonces cuando noté algo. Hay una foto enmarcada de ella y Mark en su mesa de café, una foto reciente. Resulta que han estado en contacto durante meses. Ella había estado planeando todo esto a mis espaldas, usando mi dinero para financiar una boda donde pudiera fingir ser una familia feliz con el tipo que la abandonó. Le pregunté qué hice que fuera tan horrible como para preferir que Mark la llevara al altar. Su respuesta, estás siendo dramático. Exactamente por eso no te lo dije. Siempre haces que todo gire en torno a tus sentimientos. Esta es mi boda, mi elección. Tú eres solo el talonario. Solo el talonario. 20 años de estar allí en cada crisis, en cada ataque, en cada estancia en rehabilitación, en cada emergencia a medianoche, y eso es todo lo que soy para ella. Un talonario. Miré a David y le dije,
buena suerte, amigo. La vas a necesitar. Luego me fui. Toda la confrontación duró probablemente 15 minutos, pero pareció horas. Conduje a casa aturdido. Tuve que detenerme en un momento dado porque estaba hiperventilando. Llamé a Susan para que viniera a recogerme porque ya no podía conducir. Cuando Susan me recogió, me miró la cara y lo supo, simplemente lo supo. Nos llevó a comprar helado, como solíamos hacer cuando Ashley era pequeña y tenía un mal día. No dijo nada, simplemente me dejó sentarme allí y comerme mi helado mientras intentaba no derrumbarme por completo en público. Después de esa confrontación en su apartamento, no podía dejarlo pasar. La llamé al día siguiente, y esta vez sí respondió, probablemente por accidente. Empecé a preguntarle qué había hecho que fuera tan terrible. No sé por qué actué así, pero realmente necesitaba saber la respuesta. Se desahogó. Como 20 años de resentimiento acumulados simplemente brotaron. Según Ashley, soy el peor padre de la historia porque le froté una madrastra en la cara. No importa que esperé 5 años después de que su madre se fuera antes de siquiera pensar en salir con alguien. 5 años de ser padre soltero, dirigir un negocio y lidiar con una niña que se comportaba cada vez peor. ¿Y Susan? Ella no ha sido más que buena con Ashley, como increíblemente buena. Cuando atraparon a Ashley con pastillas en el instituto, sí, eso ocurrió, Susan fue la que le encontró un consejero. Cuando Ashley estaba suspendiendo, Susan pasó horas dándole clases particulares. Pero según Ashley, Susan es solo una cazafortunas que le robó a su papá. Luego sacó a relucir un incidente de cuando vivía con mi hermana. Verás, después de algunos momentos realmente difíciles, pensé que tal vez Ashley necesitaba un cambio de aires. Mi hermana tiene una hija de la misma edad, así que pensé que tal vez estar cerca de una prima ayudaría. No. Ashley empezó a acosar a mi sobrina, en serio, a hacerle la vida imposible a esa pobre niña. Cuando confronté a Ashley al respecto, esperaba que me pusiera de su lado. Se puso súper enfadada cuando no defendí su comportamiento. Según ella ayer, eso fue que yo elegí a otras personas por encima de mi propia hija. Convenientemente olvida todas las veces que sí la elegí, como cuando la atraparon con esas pastillas en la escuela. Luché como un demonio para que no la expulsaran, usé todos los favores que tenía. Cuando sus notas eran demasiado malas para cualquier universidad decente, usé mis contactos de negocios para conseguirle un lugar decente. Luego está el tema del dinero. Dios, el tema del dinero. ¿Sabéis cuánto cuesta la rehabilitación? Porque yo sí. 2 veces. La primera vez fue justo después de la universidad, cuando volvió a meterse en pastillas. La segunda vez fue un año después. Cada vez lo dejé todo para ayudarla, agoté las tarjetas de crédito, pedí préstamos, lo que hiciera falta. Vivió con nosotros hasta el año pasado, sin pagar ni un céntimo de alquiler. Yo pagaba su coche, su teléfono, sus tarjetas de crédito, todo. Incluso después de todas las discusiones a gritos, la vez que llamó a Susan nombres horribles, las llamadas de crisis a las 3 de la madrugada, seguí apoyándola porque eso es lo que hacen los padres, ¿verdad? Pero ayer, tuvo el descaro, el absoluto descaro, de decirme que yo le debía esta boda. Que pagar por ella era lo mínimo que podía hacer después de arruinarle la vida al volverme a casar. Cuando le recordé que le estaba haciendo un favor al pagar $50,000 por esta boda, se puso a la defensiva, dijo que cualquier padre decente querría darle a su hija la boda de sus sueños. Entonces perdí la cabeza. Le dije que estaba actuando con derecho y desagradecida. Mala jugada. Empezó a sacar a relucir cada cosa que, a sus ojos, he hecho mal, como la abandoné al irme de viajes de negocios cuando era pequeña, ya sabes, los viajes que pagaban todo lo que tenía, como elegí a Susan por encima de ella al defender a Susan cuando Ashley la llamó nombres racistas, sí, eso también pasó, Susan es de Oriente Medio, y Ashley dijo cosas realmente desagradables sobre eso. ¿La gota que colmó el vaso? Dijo que deseaba que su madre se la hubiera llevado a Europa en lugar de dejarla conmigo. Fue entonces cuando lo supe. 20 años intentando ser un buen padre, y ella prefería haber estado con las personas que la abandonaron. Después de esa llamada, estaba destrozado. Susan me encontró llorando en mi oficina, la primera vez que me veía así. Susan, la santa que es, simplemente se sentó conmigo, no dijo nada.
Fue entonces cuando Susan finalmente se derrumbó, no conmigo, sino con la situación. En 14 años de matrimonio, nunca la había visto realmente enfadada. ¿Frustrada? Seguro. Pero no enfadada. No dejaba de decir cosas como, necesitamos protegernos y Ashley necesita aprender que no puede tratar a la gente así. Susan es maestra, trabaja con niños con problemas. Dijo que el comportamiento de Ashley era un narcisismo con derecho clásico o algo por el estilo. Me senté allí mirando todas esas facturas de boda apiladas en mi escritorio. Depósito del lugar, $15,000. Anticipo del catering, $8,000. Flores, $5,000. DJ, $3,000. Todo este dinero para una boda a la que ni siquiera se me permitía asistir, donde mi propia hija iba a pasearse con Mark fingiendo ser una gran familia feliz. Algo dentro de mí simplemente se rompió. Llamé a mi banco a primera hora de la mañana, intenté detener los pagos de todo. Pero la mayoría de los depósitos no eran reembolsables. Lo que sea, el dinero ya no me importaba en ese momento, solo quería evitar que todo esto sucediera. Empecé por el lugar. Los llamé, expliqué que yo era el que había pagado el depósito y quería cancelar. En realidad, fueron bastante comprensivos una vez que expliqué la situación. El gerente incluso compartió una historia sobre su propio hijo que lo había apartado. La miseria ama la compañía, supongo. Cancelé el catering después, luego las flores, el DJ, el fotógrafo, todo menos el organizador de bodas. No quería que Ashley se enterara y hiciera nuevos arreglos. ¿Poco? Sí, probablemente. Pero estaba tan herido y enfadado que no podía pensar con claridad. Tuve un momento mientras cancelaba todo en el que casi me arrepiento. Vi una foto de Ashley en mi escritorio de su graduación del instituto. De hecho, sonreía en ella, una de las últimas veces que la recuerdo realmente feliz. Casi cancelo todo en ese instante. Pero entonces recordé cómo sonrió con desdén cuando me habló de Mark, cómo llamó a Susan esos nombres horribles, cómo dijo que yo era solo el talonario. Después de eso, seguí adelante. El vestido ya estaba pagado y ella lo tenía en su casa, así que lo dejé. No soy completamente desalmado. Además, era como lo único que realmente le había emocionado elegir con sus amigas, ¿sabes? ¿Qué es lo realmente retorcido? Mientras cancelaba todo, seguía recibiendo estos correos electrónicos automáticos del organizador de bodas sobre los próximos plazos, fecha límite para la selección final del menú, es hora de elegir la canción de baile padre-hija. Cada uno era como una puñalada. Susan se sentó conmigo durante todas las llamadas de cancelación. Creo que le preocupaba que me echara atrás si me dejaba solo. Incluso manejó algunas de las llamadas cuando me ahogué demasiado para hablar. Recuerdo que le dijo a la florista, no queremos reprogramar. Queremos cancelar por completo. Todo el tiempo seguía pensando en cómo reaccionaría Ashley cuando se enterara. Una parte de mí quería que sufriera como yo estaba sufriendo. Una parte más grande de mí simplemente se sentía cansada. Tan cansada de ser siempre el malo en su historia, sin importar lo que hiciera. Lo curioso es que esto ni siquiera era lo más caro que había pagado nunca por Ashley. Sus 2 estancias en rehabilitación costaron más. Pero esto se sentía diferente. Esto no era yo ayudándola en una crisis. Esto era ella usándome mientras intentaba activamente hacerme daño. Después de que todo estuvo hecho, simplemente me senté en mi oficina mirando la pared. No hablamos mucho. ¿Qué había que decir? Simplemente me senté allí pensando en cómo habíamos llegado a esto, yo saboteando la boda de mi propia hija. El organizador de bodas seguía llamando para los arreglos finales. Dejé que todo fuera al buzón de voz. Supuse que se enteraría lo suficientemente pronto cuando todo el mundo apareciera en un lugar cancelado. ¿Es malo que una parte de mí realmente esperara el caos que ocurriría el día de la boda? Probablemente. Pero en ese momento, ya no me importaba. El día de la boda comienza con normalidad. Estoy en casa con Susan, los dos sentados allí, tratando de actuar como si fuera un sábado cualquiera. Pero ambos seguimos revisando nuestros teléfonos cada 5 minutos. Es como ver un contador atrás para una explosión. Alrededor de las 10 de la mañana, mi sobrina empieza a bombardear mi teléfono.
Aparentemente, el organizador de bodas y su equipo llegaron al lugar para empezar a montar, pero la seguridad no les dejó entrar, les mostró la documentación de cancelación y todo. El organizador de bodas estaba perdiendo la cabeza, llamando a Ashley, llamándome a mí, no respondí, obviamente, llamando a todo el mundo. Ashley aparece en el lugar alrededor de las 11. Ya está con su vestido de novia, completamente peinada y maquillada, lista para las fotos. Mi sobrina dijo que se veía muy guapa, lo que de alguna manera empeoró todo. Cuando la seguridad le dijo que el lugar estaba cancelado, perdió por completo el control. Empezó a gritar a los guardias de seguridad que debía haber un error, intentó abrirse paso a la fuerza. Los guardias tuvieron que impedirle físicamente que pasara corriendo junto a ellos. Mi sobrina dijo que Ashley estaba gritando, ¿sabéis quién es mi padre?, lo cual es irónico considerando que, ya sabes, ni siquiera me quería en la boda. ¿La mejor parte? Mark nunca apareció. Para nada. El señor "te llevaré al altar" ni siquiera se molestó en venir. Mi sobrina dijo que Ashley lo seguía llamando, pero iba directo al buzón de voz. Supongo que algunas personas nunca cambian, ¿eh? Entonces aparece David, el prometido, y las cosas se ponen aún más intensas. Ashley intenta trepar una valla decorativa para entrar al lugar, su vestido se está llenando de barro. David intenta detenerla antes de que la arresten por allanamiento. El organizador de bodas está hablando por teléfono con su jefe, teniendo un colapso completo. Todos los invitados empiezan a aparecer en este momento, como 200 personas, todas vestidas y sin lugar a dónde ir. Los coches están atascados en la calle. Todo el mundo está confundido, llamando a Ashley, llamándose entre ellos. Caos total. Llegan los camiones de catering, supongo que nadie les dijo que se canceló, y tampoco pueden entrar. Así que ahora hay como 3 enormes furgonetas de catering bloqueando el tráfico. Ashley sigue gritando a la seguridad, los invitados están de pie confundidos, y el organizador de bodas parece que va a tener un derrame cerebral. Es entonces cuando Ashley finalmente se da cuenta de lo que ha pasado. Mi sobrina dijo que de repente se quedó callada, como inquietantemente callada. Luego empieza a reír como una loca, le dice a todo el mundo, «Mi padre hizo esto. Lo arruinó todo». Intentó llamarme, probablemente 50 veces. Dejó mensajes de voz que se volvieron progresivamente más desquiciados. No los escuché hasta mucho después, pero ¡santa vaca! Amenazó con matarme, con matar a Susan, con quemar nuestra casa. Cosas realmente psicópatas. Alrededor de la 1 de la tarde, aparece en nuestra casa, todavía con su vestido de novia, que ya está completamente arruinado, el maquillaje corrido por la cara. Pero no puede pasar de la puerta porque desactivé su código de acceso. Empieza a tocar la bocina de su coche, simplemente manteniéndola pulsada durante unos 10 minutos seguidos. Nuestros vecinos llamaron a la policía. Cuando llegaron, ella estaba fuera de su coche, lanzando piedras a nuestras cámaras de seguridad y gritando que le había arruinado la vida. Los policías tuvieron que arrastrarla básicamente. David parecía que quería morir de vergüenza. Vi todo en nuestras cámaras de seguridad. Susan no dejaba de decirme que dejara de mirar, pero no podía. Era como, esta era mi hija teniendo un colapso mental completo en un vestido de novia embarrado. El peor día de mi vida, sinceramente. Todo el tiempo seguía pensando que esto no era lo que yo quería. Es decir, sí, quería darle una lección, pero verla desmoronarse así, eso fue duro. Realmente duro. El organizador de bodas me llamó más tarde sobre los pagos finales. Le dije que lo tratara con Ashley. Empezó a decir algo sobre que su reputación estaba arruinada, pero colgué, en ese momento ya no me importaba. Más tarde me enteré de que algunos de los invitados fueron al apartamento de Ashley y David para una recepción improvisada con pastel de supermercado. Cosas realmente deprimentes. Aparentemente, los días posteriores a la boda fueron intensos. Como una lluvia nuclear intensa. Primero, mis padres aparecieron en nuestra casa a la mañana siguiente. Tienen 70 y tantos años y tuvieron que conducir 3 horas para llegar aquí. Mi madre estaba furiosa, empezó a despotricar sobre cómo nunca le damos la espalda a la familia y qué clase de padre arruina la boda de su hija. Papá simplemente se sentó allí con cara de decepción, lo que sinceramente se sintió peor que los gritos de mamá.
Intenté explicarle lo de Mark, lo de Ashley bloqueándonos de la boda, todo. Mamá no quería saber nada, seguía diciendo cosas como, solo está confundida, y tú eres el padre. Tienes que ser la persona más madura. Fácil para ella decirlo. Ashley siempre ha sido un ángel con ellos. Entonces soltaron la bomba. Se ofrecieron a pagar una nueva boda, como hacerse cargo por completo de todos los costos para que Ashley pudiera reprogramar todo. ¿Mis propios padres actuando a mis espaldas así? Eso dolió de verdad. Pero Ashley se las arregló para empeorarlo aún más. Cuando mis padres fueron a su casa a decirle que pagarían por una nueva boda, perdió por completo el control con ellos. Empezó a gritar que estaban poniéndose de mi lado y traicionándola, como todos los demás. Mira esto, en realidad los culpó de sus problemas con las drogas, dijo que la expusieron en el instituto y le arruinaron la vida, lo cual es una tontería total porque fue su profesora quien me habló de las pastillas. Mis padres no tenían ni idea. Les dijo, y estoy citando a mi madre aquí, que se largaran al infierno y no volvieran nunca más. Le gritó a mi madre de 75 años, que tiene una condición cardíaca, que solía cuidar a Ashley cada verano y la mimaba a más no poder. Fue entonces cuando mis padres finalmente vieron con lo que he estado lidiando. Mamá me llamó llorando esa noche, disculpándose por no haberme creído, dijo que no podía reconocer a la mujer enfadada que le había gritado. Eso no está bien, seguía diciendo. Sí, mamá, lo sé. La familia empezó a tomar partido después de eso. Mi hermana, la que Ashley vivió con en el instituto, me apoyó por completo. Ella había visto de primera mano cómo podía ser Ashley. Pero mi hermano Paul pensó que fui demasiado lejos, empezó toda esta guerra civil familiar. El Día de Acción de Gracias va a ser muy divertido este año, déjame decirte. Luego está la familia de Susan. Nunca les ha gustado mucho Ashley, os preguntáis por qué, pero intentaron mantenerse neutrales a lo largo de los años. Después de todo esto, sin embargo, se acabó. La madre de Susan llamó a Ashley con algunas palabras en árabe que probablemente no debería repetir. Mis amigos también están divididos. Mis socios de negocios me miran de reojo, como si se estuvieran preguntando si soy estable. Me retiraron discretamente del consejo del club de campo. Supongo que arruinar la boda de tu hija no se ve bien, incluso si ella lo merecía. ¿La peor parte? Descubrí que Ashley ha estado diciéndole a todo el mundo que hice esto porque soy racista contra la familia de David, lo cual es ridículo porque Susan es literalmente de Oriente Medio y la familia de David son simplemente personas blancas normales de Ohio. Pero la historia se está extendiendo. Perdí algunos contratos por ello. Mi secretaria renunció. Leer todas estas historias falsas sobre mí en Internet, ver mi reputación hundirse, es surrealista. Y a través de todo esto, hay una voz en la parte trasera de mi cabeza que dice, tú hiciste esto. Tú eres el adulto. Deberías haberlo hecho mejor. No puedo dormir la mayoría de las noches, simplemente me quedo allí pensando si fui demasiado lejos, si debería haberme aguantado y pagado por la boda como un buen padre. Luego recuerdo cómo trató a mis padres, estas personas mayores y dulces que no han hecho más que amarla, cómo hizo llorar a mi madre, y de repente ya no me siento tan culpable. Susan ha sido mi roca en todo esto. Me atrapó mirando viejas fotos de Ashley de bebé la otra noche, simplemente se sentó conmigo, no dijo nada. Creo que ella también está sufriendo, pero intenta mantenerse fuerte por mí. Luego me enteré, a través del Instagram de mi sobrina, de que Ashley y David tuvieron una pequeña boda aproximadamente un mes después del desastre que causé. Solo unos 20 amigos en alguna barbacoa en el patio trasero. Mark tampoco apareció en esa. Sorprendente. Al menos se casaron, supongo. La vida volvió a la normalidad, más o menos. Susan y yo intentamos seguir adelante. Me sumergí en el trabajo, de hecho, empecé a sentirme bien con todo. Luego, la semana pasada, recibo una llamada de un número desconocido. Es David. Mi corazón básicamente se detuvo, pensé que algo le había pasado a Ashley. Pero no. Resulta que las cosas están mucho más desordenadas de lo que imaginaba. David quería reunirse para cenar, no me dijo por qué por teléfono, solo dijo que necesitaba hablar. Probablemente debería haberle dicho que se perdiera, pero la curiosidad me pudo. Le dije a Susan que me iba a reunir con él, a ella no le gustó.
Fui a este bar en el centro. Chicos, Santa Vaca. Resulta que Ashley y David se separaron hace 3 meses. ¿Por qué? Porque ella lo ha estado aterrorizando absolutamente. Como, lanzando platos durante las discusiones, rompiendo sus cosas, gritándole durante horas. ¿Suena familiar? Según David, perdió por completo el control después de que se mudaron a una nueva ciudad por su trabajo. A pesar de que ella consiguió un trabajo con un salario similar allí, lo culpó de aislarla de sus amigos, empezó a actuar paranoica, diciendo que todo el mundo estaba en su contra. Pero no esperaba que David se disculpara conmigo. Dijo que vio cómo Ashley nos trataba a mí y a Susan antes de la boda, pero no dijo nada porque ella lo había manipulado para que pensara que nos lo merecíamos. Sus palabras, no las mías. Admitió que debió haber visto las señales de alerta, dijo que Ashley lo bombardeó de amor al principio, fue súper dulce y divertida, luego lentamente empezó a mostrar su verdadero ser después de que se mudaron juntos. Para cuando ocurrió el drama de la boda, él ya estaba caminando sobre cáscaras de huevo a su alrededor. Escuchen esto, incluso hizo un berrinche porque él quería invitar a su hermana a su pequeña boda en el patio trasero. Dijo que estaba tratando de tomar el control de todo, igual que Susan. Su hermana. En su propia boda. David me preguntó si le ayudaría a conseguir terapia para Ashley. Dijo que ha estado en una espiral descendente desde su separación, llamándolo 50 veces al día, apareciendo en su trabajo. Todavía la quiere, pero no puede manejar el abuso por más tiempo. No sabía qué decir. Una parte de mí quería decirle, bienvenido a mis últimos 20 años. Pero se veía tan destrozado, tan genuinamente preocupado por Ashley, me recordó a mí mismo a su edad. Así que, sí, fui a ver a Ashley. Susan me rogó que no fuera solo, pero no quería que ella tuviera que lidiar con la locura de Ashley. Mala decisión. El apartamento de Ashley estaba un desastre, un desorden preocupante. Empezó a gritar en el momento en que me vio, me llamó todos los nombres del mundo, me culpó de que David se fuera, de que su madre se fuera, de literalmente todo lo malo en su vida. Intenté mantener la calma. Le dije que necesitaba ayuda, que podía decir lo que quisiera de mí, pero que primero necesitaba ver a un terapeuta. Simplemente se rió. Luego dijo algo que me heló la sangre. Dijo que odiaba tanto a Susan que quería matarla. No como un odio casual. Tenía una mirada en los ojos que me asustó muchísimo. Me fui bastante rápido después de eso. Llamé a David desde mi coche, le dije que lo intenté, pero que no hay nada que pueda hacer, que está demasiado perdida. Pero no podía rendirme por completo. Me puse en contacto con la mejor amiga de Ashley de la escuela secundaria. Su familia era nuestro vecino en ese entonces. Ahora vive en Sudáfrica, pero se mantuvieron en contacto. Le pedí que intentara hablar con Ashley sobre buscar ayuda. Sorprendentemente, funcionó. Ashley aceptó ir a terapia, incluso se disculpó con mis padres la semana pasada. Aunque todavía dice que nunca me perdonará a mí ni a Susan. No sé qué pasará después. La hija que crié todavía está ahí en algún lugar, enterrada bajo toda esa ira y odio. Pero ya no puedo ser yo quien la salve. Tuve que aprender eso por las malas. Solo quería ponerlos al día. Gracias por el apoyo durante el último año. Un agradecimiento especial a los otros padres que compartieron historias similares, me ayudó a sentirme menos solo en todo esto. Supongo que la moraleja es que a veces puedes amar a alguien con todo tu corazón y aún así necesitas dejarlo ir. Duele, sin embargo.